Objeto. SCP-001. El legado. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los elementos de SCP-001 deben estar contenidos en casilleros separados con ambiente controlado en el sitio 0. La ubicación del sitio 0 es clasificada de nivel 5 y solo es conocida por los miembros del Comando 5. El acceso a SCP-001, sus transcripciones y datos está restringido al personal de nivel 5, excepto durante el Protocolo 0. El Protocolo 0 solo puede ser aprobado por un acto directo y unánime por parte de la totalidad del Comando 5, y los procedimientos del Protocolo 0 deben ser difundidos solo a aquellos permitidos específicamente por el Comando 5. Descripción. SCP-001 es un grupo de 2 objetos y 33 documentos pertenecientes a datos borrados, alias el administrador. SCP-001-01 y SCP-001-02 son, respectivamente, datos borrados. Desde SCP-001-03 hasta SCP-001-35 son un conjunto mixto de documentos manuscritos e impresos. Son normales en todos los aspectos, excepto que no muestran signos de envejecimiento o de coloración de ninguna manera, y la datación del papel del cual están compuestos no ha mostrado resultados consistentes. El contenido de estos documentos, como se detalla a continuación, consiste en datos borrados. Datos borrados. Datos borrados. Datos borrados, como estos objetos comenzaron el ímpetu por la creación de la Fundación SCP, y todas sus actividades y procesos constituyentes. Por lo tanto, esta información debe ser difundida únicamente bajo orden directa del Comando 5 según el Protocolo 0. Clasificado como nivel 5 por orden del Comando 5. Acceso no autorizado a estos documentos es castigable con terminación inmediata. Anexo 001-01. Análisis de SCP-001-01 y SCP-001-02. SCP-001-01 es un dispositivo liso compuesto por sustancia metálica gris no identificada, de aproximadamente 22 centímetros de ancho, 30 centímetros de alto, y 1.5 centímetros de grosor. Es inusualmente pesado, pesando aproximadamente 8,2 kilogramos. Está equipado con una pequeña pantalla digital, y tiene una sola abertura que aparenta ser algún tipo de interruptor de activación con llave. Intentos de desarmar el dispositivo o analizar su tecnología han sido infructuosos hasta el momento, ya que parece no haber juntas o elementos de fijación visibles en el dispositivo. Intentos de visualizar el interior de SCP-001-01 utilizando rayos X o resonancia magnética han dado lugar a resultados inconsistentes, sugiriendo que el dispositivo es o demasiado denso para visualizarlo apropiadamente o tiene una topografía interna incoherente. SCP-001-01 parece únicamente ser capaz de mostrar 2 indicadores. Uno parece ser una barra de estado o progreso con un número acompañando, actualmente a aproximadamente 23%. El otro indicador es un contador digital mostrando el número. SCP-001-02 es una pequeña llave compuesta de la misma sustancia metálica no identificada que la carcasa principal de SCP-001-01. Actualmente está asumido que es la llave de activación para SCP-001-01. Anexo 001-02. Transcrito de los documentos SCP-001. SCP-001-03 es un diario personal perteneciente al administrador. De SCP-001-04 hasta SCP-001-35 se insertaron entre distintas páginas de SCP-001-03 en el momento del descubrimiento. Extracto de SCP-001-03, página 1. Siempre odié la idea de escribir en un diario. Documentación es una cosa, pero supongo que nunca vi el punto de anotar mis opiniones personales. El científico en mí me dice que algún día, alguien podría querer saber cómo empezó todo. Extracto de SCP-001-03, página 3. Dicen que la primera vez siempre es la más difícil. Me las arreglé para asegurar fondos y personal del gobierno, y establecí una organización que me permitirá continuar la investigación. El presidente, censurado, insiste que debo entregar el dispositivo para resguardarlo, pero tuve que dejar claro que no puedo dejar que se fuera de mi posesión. Extracto de SCP-001-03, página 7.
El progreso, desafortunadamente, fue lento estas últimas décadas. Estoy convencido de que no podremos reproducir la tecnología hasta que hayamos encontrado una solución, como estoy seguro de que a menos que matemos a ambos pájaros de un tiro, simplemente aceleraremos el proceso. Extracto de SCP-001-03, página 9. Tuve que matarlos. Habían estado reproduciendo la tecnología desde el principio, y me lo estaban escondiéndomelo. Me trasladaré en las próximas 24 horas. Este lugar está condenado a partir de este punto. Extracto de SCP-001-03, página 15. De nuevo. No volveré a cometer el mismo error de nuevo. La sola idea de mentirle a la gente que necesito para alcanzar mi meta es amarga, pero ya no puedo darme el lujo de dejarles saber la verdad. SCP-001-05 es una página impresa de lo que parece ser una impresora de inyección de tinta, encontrada insertada entre las páginas 15 y 16 de SCP-001-03. Esta página ha sido preservada del mismo método no identificado que el resto de los documentos en SCP-001. Memo de la oficina del administrador. La humanidad ha existido en su estado actual por cientos de miles de años, sin embargo, solo los últimos pocos tienen algún significado para nosotros. ¿Qué hicimos durante los incontables años antes de la historia registrada? Nos acurrucamos en cuevas, protegiéndonos de la noche con pequeños fuegos, temerosos de las cosas que no podíamos entender. No era solo que no entendíamos porque el sol salía cada mañana, era el misterio del enorme pez con cabezas de hombres, y piedras que cobraron vida, y monstruos que volvían locos a aquellos que los vieran. Entonces los llamamos ángeles y demonios, suplicándoles que nos perdonen de su ira, y rezamos por salvación. Con el paso del tiempo, sus números fueron bajando y la humanidad floreció. El mundo comenzó a tener más sentido. Sin embargo, lo inexplicable nunca puede realmente desaparecer, como si el universo requiere que haya cosas que nunca podamos verdaderamente entender. No volveremos a la oscuridad, temerosos de la noche. No seremos controlados por lo desconocido. Nos defenderemos por nosotros mismos. Incluso si el resto de la humanidad permanece desinformada, combatiremos la oscuridad, conteniéndola y escudándola de los ojos del hombre común, para que puedan continuar viviendo en la dichosa ilusión de un mundo normal. Extracto de SCP-001-03, página 22. Sus rostros me atormentan en mis sueños. Cientos, miles de ellos. Los que ciegamente fueron a sus muertes. Por mí. Extracto de SCP-001-03, página 28. Cometí un error. Le dije a alguien la verdad, la noche antes de irme. Tuve que usar el último de mis suministros médicos originales. En cierto sentido, ojalá hubiera apuntado a la cabeza. Extracto de SCP-001-03, página 41. Esto resolvió una ecuación que podría establecer un marco de trabajo para el resto de la solución. Los maté con mi propia mano. ¿Podrían alguna vez haber imaginado que fue un acto de compasión? Extracto de SCP-001-03, página 64. Hoy repentinamente recordé lo que me dijeron antes de irme. Dijeron que yo probablemente no vería nada, que probablemente me quedaría dormido y me volvería a despertar. Mintieron. Puedo verlos como son consumidos por la locura, como si las paredes de la realidad se agrietaran y rompieran, solo para ser reemplazadas como si nada pasara. Puedo ver todo. Extracto final de SCP-001-03, página 68. Finalmente, está hecho. Las ecuaciones están completas, los cálculos son correctos, pero una vez más llegan muy tarde. Este equipo no tendrá tiempo para construir la solución, y tendré que abandonar la fundación nuevamente. Pero, lo hago con el conocimiento de que ya no tendrán que sufrir el mismo destino. SCP-001-34 es una página desgastada y manuscrita, descubierta entre la tapa frontal y la primera página de SCP-001-03. A quien le pueda interesar. Primero, me gustaría pedir perdón por todo. Lo más probable es que te haya condenado a ti y a todos los que alguna vez conociste a la muerte y destrucción por mi mera presencia en tu mundo. Si estás en posesión de, y leyendo, este documento, entonces probablemente estoy muerto. Si ese es el caso y no me tomé la molestia de destruir esta evidencia, entonces eso significa que probablemente también he fallado en mi misión. Esto significa que mis responsabilidades ahora han pasado a ti y que tu destino y el de tu mundo están ahora en tus manos. Yo no nací en tu mundo.
Soy un viajero de un plano de existencia paralelo, una realidad alternativa separada de tu universo. El año del que origino es de poca importancia. Si he aprendido algo de mis viajes, el paso del tiempo de universo a universo es irrelevante. Lo importante es que en mi plano de origen, la humanidad estaba altamente avanzada. Aprovechábamos el poder de estrellas enteras, moldeábamos planetas y lunas según nuestras necesidades, e incluso aprendimos a manipular el tejido de la realidad misma. Habíamos conquistado la muerte a través de avances en medicina y tecnología, y nos veíamos a nosotros mismos como maestros de nuestros propios destinos. Nos dimos cuenta muy tarde que todo tiene un precio, y que nuestra codicia y orgullo no solo resultarían en la pérdida de todo lo que amábamos, pero condenaría a incontables más también. Nuestra intromisión en la estructura de existencia había abierto grietas y torceduras en el tejido de la realidad, una corrupción en la estructura del multiverso que fallamos en notar antes porque no podíamos ver las piezas de nuestra realidad filtrando hacia otras. Para cuando comenzó a manifestarse una reacción, ya era muy tarde para frenarla. Antes que esta corrupción nos consuma completamente, se nos ocurrió un último seguro de fallos. Reuniríamos todo el conocimiento que pudiéramos salvar y sacrificaríamos nuestro mundo para enviar un único individuo al siguiente. Esto no repararía el daño ya hecho, pero nos daría el tiempo para empezar de nuevo, para encontrar una manera de frenar la corrupción de la realidad. Ese individuo era yo. Si todavía no la han encontrado, entonces la evidencia para apoyar mis afirmaciones comenzará a purgar a su mundo dentro de poco. Como una lluvia de vidrio, los restos destrozados de otros universos empezarán a caer e introducirse en el suyo. Cosas que desafían su entendimiento, bucles fijos y estructuras sin significado o rima, que no pueden ser destruidas por ningún medio que poseen. Cosas que llevan a los hombres a la locura y desafían todos los supuestos que valoran. Lo que llevo conmigo es el legado final de incontables palabras. Las ecuaciones y tecnología descrita en sus páginas llevan consigo la esperanza de frenar la corrupción, una esperanza que vino con un alto precio. Son la última voluntad y testamento de un sangriento camino de universos que han sacrificado y fueron sacrificados para que aquellos que permanezcan puedan evitar su destino. En el momento de que escribo estas palabras están casi completos, pero el tiempo está siempre en mi contra. Si ya no puedo ver esta misión hasta su amargo final, entonces recae en ti terminar lo que empecé. Buena suerte, datos borrados. El administrador. SCP-001-35 es una única página manuscrita encontrada entre la última página y la contratapa de SCP-001-03. La caligrafía en SCP-001-35 no es consistente con la de los otros documentos manuscritos en SCP-001. Datos borrados, esto es todo, la última evidencia de que nuestra civilización haya existido. Nadie está completamente seguro sobre qué va a pasar cuando actives el seguro de fallos. Algunos de ellos están diciendo que el retroceso de usarlo destrozará instantáneamente lo que queda de nuestra existencia. Otros están diciendo que al usar algo de este poder simplemente acelerará la corrupción por 100 veces. De cualquier manera, será rápido. Para el momento en que te despiertes en tu destino, no quedará nada de nuestro hogar. Ya sabes que solo llevará un único pasajero, y que el segundo equipo debería tener tu equipo listo para el momento que estás listo para partir. Solo puedo esperar que con el tiempo que te hemos comprado, puedas encontrar una manera de evitar este desastre. Si no, el dispositivo llevará la cuenta del nivel relativo de corrupción de la realidad local, así también como la cantidad de veces que fue activado. Un poco sádico de nosotros, tal vez. Para cuando leas esto, yo ya estaré muerta. Lo siento, pero vos siempre fuiste el más fuerte. Yo no tengo la fuerza para enfrentar el fin manteniendo mi cabeza alta. No sin vos. Te amo. Anexo 001-03. SCP-001-36 Referencias encontradas en los documentos que comprenden SCP-001 sugieren la existencia de SCP-001-36, un dispositivo electrónico o un documento extenso conteniendo datos matemáticos y tecnológicos completos relacionados con SCP-001. El paradero actual de SCP-001-36 es desconocido.